Hello, boys and girls. We are going to review about vocabulary related to activities, cool activities you can do in your free time. En este video vamos a repasar vocabulario relacionado con actividades que puedes hacer en tu tiempo libre. And we are going to review about the simple present in the affirmative, negative, and interrogative form. Vamos también a repasar sobre el presente simple en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Listen to music. Go to the club. Go for a burger. Meet friends. Go to the cinema. Watch TV. Play football. Play video games. En este video continuaremos trabajando con el presente simple. Recuerden que en los videos anteriores solamente habíamos trabajado con los pronombres I, you, we, and they. En este video trabajaremos con she, he, it. She, ella. He, él. It, en español, no hay un pronombre personal, ¿sí? En inglés lo utilizamos para hablar de un objeto, para hablar de un país o para hablar acerca de un animal. Ok, shall we start? Ok, como les dije anteriormente, vamos a trabajar con el presente simple, the simple present. The simple present. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado acerca de el presente simple que lo utilizábamos para hablar de facts, ¿sí? Hechos? Por ejemplo, classes start in March. Las clases comienzan, ¿sí? En marzo. O routines, cuando queríamos hablar de routines. Hoy también vamos a hablar, ¿sí? Que utilizamos el presente simple para rutinas. Y vamos a agregar likes, cuando queremos hablar acerca de gustos. ¿Ok? Ok. Para hacerlo más sencillo, vamos a hacer una división. Con el presente simple acá vamos a hacer una división. De este lado vamos a poner los pronombres I, you, we, and they. Ustedes ya lo saben estos pronombres, ¿sí? I, you, we, and they. Y de este otro lado, de lo que vamos a trabajar ahora, he, él, she, and it. ¿Ok? Ya lo habíamos nombrado anteriormente. Vamos a elegir este verbo, like, para que podamos trabajar con unos ejemplos y así puedan ustedes comprender, ¿sí? Puedan comprender un poquitito más y les sea más fácil el presente simple. Vamos a ver, en la forma afirmativa, affirmative. Recuerden que vamos a trabajar con este verbo como ejemplo, like. ¿Qué significa? Me gusta, ¿sí? Cuando quiero decir que algo me gusta. For example, podemos utilizar cualquiera de estos pronombres. I like
Veamos un ejemplo. I like meat. I like meat. En el presente simple, cuando utilizamos I, you, we, and they, ¿recuerdan? No le hacíamos nada, ¿sí? A el verbo, quedaba tal cual. Pero ¿qué pasa cuando quiero utilizar un verbo, ¿sí? En el presente simple con estos pronombres, he, she, and it. Miren, escribimos in the affirmative, he meet. ¿Qué pasa ahora con el verbo? La regla me dice que yo le debo agregar una S al verbo. También vamos a ver unas cuantas reglas que nos van a enseñar, que les va a ayudar a ustedes a poder saber cómo debo escribir o qué le debo agregar, ¿sí? Al verbo, al final del verbo cuando utilizo he, she, and it. ¿Ok? En este caso, he likes meat. Le debo agregar una S. Una S al final del verbo. Hagamos una en negative. Cuando nosotros trabajamos negative, no queremos hacer una oración en negativa. Recuerden que en inglés necesitamos un ayudador, o como se le dice, un auxiliar, alguien que me auxilia, que me ayuda a hacer una oración en forma negativa. Agarremos el mismo ejemplo. Ahora yo quiero decir que no me gusta la carne, pero acuérdense que estamos utilizando estos pronombres. I. ¿Y cuál es el ayudador, el auxiliar para decir esta oración en negativo? I don't. Esa es la forma corta. La forma larga sería I do not. Esta es la forma corta. I don't like meat. No me gusta la carne. Ahora vamos acá. In the negative. Pero con estos pronombres. In the negative. He. Ahora. ¿Cómo hago aquí para decir mi oración en negativa? Con he, she, and it, debo utilizar este ayudador, este auxiliar. Le voy a poner de las dos maneras, en la forma larga y en la forma corta. Esta sería la forma larga. He does not. Eso es lo que va adelante del verbo. ¿Cuál es el verbo que estamos utilizando? Like. He does not like meat. Y lo que continúa, ¿sí? Meat. Y ahora en la forma corta es exactamente lo mismo la oración, pero la diferencia es que para hacer la forma corta debo escribir doesn't. Voy a cortar estas dos palabras, utilizo un apóstrofe y he doesn't like meat. He doesn't like meat. He doesn't like meat. And the interrogative. Okay, in the interrogative form. Remember, ¿se acuerdan que habíamos visto
I, you, we, and they, teníamos este auxiliar o este ayudador. Do. Seguimos trabajando. Verbo like. Do you like? Miren el orden en que escribo si esta pregunta. Auxiliary verb, la auxiliar, do. You, que es el sujeto, o sea, de quién estoy hablando. Puede ser you, puede ser the children, ¿ok? Y después el verbo, do you like meat? ¿Te gusta la carne? Recuerden que el signo de pregunta en inglés solamente debo escribirlo al final. And with he, she, and it. What is the auxiliary verb? ¿Cuál es el verbo auxiliar? ¿Cuál es el ayudador? Miren cuál es el que utilizo. Does. Does she es el mismo orden, el auxiliar, el sujeto, o sea, de quien estoy hablando, y el verbo. Does she like meat? Does she like meat? Recuerden que esto es cuando comienza con do or does, en este caso, recuerden que la respuesta que me pide solamente un sí o un no, o sea, una respuesta corta. Do you like meat? ¿Te gusta la carne? Solamente debes responder sí o no, solamente eso. Do you like meat? Yes. I do. Positive. Or no. I do not. Or the short form. Don't. Don't. The negative. And the same with does she like meat? Yes. She does. Positive. No. She doesn't. Or does not or doesn't. Forma corta o la forma larga. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije que les iba a dar unas reglas cuando tenían verbos que terminaban, ¿sí? ¿Recuerdan que, por ejemplo, hablábamos al principio que en la tercera persona del singular le agregábamos al verbo, ¿sí? Una S, pero no siempre, ¿sí? No siempre se le agrega solamente una S. A veces, de acuerdo a cómo termina el verbo, ¿sí? Le vamos a agregar una E o una S. Una E y una S. Un ejemplo. Los verbos que terminan en verbs, ending, in. Los verbos que terminan en, por ejemplo, ch, como por ejemplo el verbo watch, el verbo mirar, cuando decimos mirar televisión, watch TV. Cuando termina en sh, por ejemplo, wash, es lavar. Con doble S. Por ejemplo, press. Cuando termina también X. O. Debo agregarle, ¿sí? Cuando tienen esas terminaciones, yo debo agregarle no solamente la S, sino ES. ES. Debo agregarle Por ejemplo, she
Recuerden que estamos hablando de la tercera persona del singular, o sea, solamente he, she, and it. Solamente con esos. Con los otros pronombres, ¿se acuerdan que no había que agregarle nada? Solamente a los verbos, ¿sí? Que están con estos tres pronombres. Tomemos un ejemplo. She watched. Pero la regla me dice que yo le debo agregar ES. She watches TV. Esa es una oración. She watches TV. La regla me dice que yo debo agregarle ES, no solamente ES. ¿Ok? Vamos a tomar otro ejemplo. He wash, pero la regla me dice que cuando termina con wash with it. Washes, él lava. He washes the dishes. Recuerden, esta regla solamente es para el presente, para los pronombres que están en tercera persona del singular, que solamente son estos: he, she, and it. ¿Ok? Y vamos a ver otra reglita más. Es para que los ayuden a ustedes. Otra reglita más. Verbs ending in, verbs ending in consonant, ¿sí? Una consonante, consonant, una consonante, más, plus, y. For example, study. ¿Qué debo hacer en este caso? Study termina en consonante seguida de la Y. Y. Entonces tenemos, la regla me dice que yo debo agregarle, debo cambiarle o sacarle la Y y hacerla una I latina y agregarle ES. Miren el ejemplo. Vamos en el ejemplo. She study. Ajá, pero ¿qué me dice la regla? Acá me dice que yo debo cambiar, sacar, reemplazar esta se la debo sacar y reemplazarla por esta. She studies math. Ella estudia matemáticas. Math. ¿Ok? Si es que no se nota bien, voy a escribirlo acá. Esa es así, es como debe quedar. Esas son las dos reglas que vamos a ver por el momento. ¿Ok? No se olviden que lo que habíamos visto en la primera parte con los pronombres I, you, we, and they, ¿sí? Ustedes ya lo tienen en un video. Hoy solamente lo repasamos un poquito y aprendimos acerca de cómo debemos escribir en afirmativa, negativa e interrogativa en el presente simple, ¿sí? Cuando utilizamos los pronombres he, she, and it. Okay, see you in the next video. Bye bye.